algo que tenemos todos los hijos de Dios, que se llama hambre, hambre por las almas, hambre por su obra. Gracias, chicas, sí, siéntanse en libertad. Hambre por hacer, tomen asiento si quieren, por hacer la voluntad de Dios. Y hoy quería hablar un poquito de lo que es el hambre que el Señor contagia, que el Señor pone en nosotros. Desde el versículo 31 en adelante, ¿tiene lista la palabra de Dios ahí? San Juan 4, el que lo tenga lista, dígame amén. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían los unos a los otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es que del mismo capítulo, el versículo 8, podemos encontrar que dice así que, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, porque Jesús llegó cansado a Samaria. Después de transitar, de caminar, dice cansado del camino llegó. Evidentemente para recuperarse él necesitaba comer, necesitaba allí tener las energías que el cuerpo le pide para esto. Entonces en ese interín que van a comer es cuando aparece todo esto, toda esta escena, donde usted conoce la historia. Dios trata con una mujer samaritana, en el cual no había buena relación, sino que todo lo contrario. El judío en sí, el hebreo en este entonces, era una persona muy celosa de su sociedad, no tenía contacto con gente que no adoraba a Jehová, menos con un samaritano. Por eso querían impedir de que Jesús vaya a ese lugar, porque se suponía que no iba a ser bien recibido en este lugar. Pero cuando uno mira esta parte de la Biblia, uno dice, yo quiero vivir como Jesús, yo quiero sentir como Jesús. Yo no quiero vivir una religiosidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo aquí? Atención, varones. El hambre que sintió él era un hambre espiritual. Y Jesús vio una mujer y sintió hambre. Pero no un hambre que nosotros conocemos. Sintió un hambre diferente, varones. Ahora, en esta época vienen los tiempos donde las chicas que no conocen al Señor se visten con ropa muy holgada o muy liviana, muy corta. Y estamos en un estuche que de repente se le despiertan apetitos. Y qué bueno es mirar la palabra de Dios como un espejo y de poder mirar con el hambre que tenía el Señor, hambre por las almas. Y cuando uno puede visualizar esto, uno puede decir, yo necesito autoevaluarme, yo necesito saber si tengo de este contenido, porque estoy acá en la casa de Dios, recibiendo palabra de Dios, Dios tiene un propósito conmigo. Yo no quiero perder tiempo, yo quiero evolucionar, yo quiero crecer, quiero emanciparme espiritualmente y ministerialmente para todo lo que Dios tenga para con mi vida. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, uno mira la palabra, sí, ya conozco a la mujer samaritana, sí, ya sé que le dio agua y todo, sí, ya sé. Pero bien, yo te voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si a usted le habrá pasado, pero con el correr del tiempo en el ministerio, inconscientemente uno va aprendiendo cada vez más y hay ciertas etapas donde uno se siente que se ha profesionalizado, que uno se transforma a veces en un profesional, olvidándose las bases que tenía desde el principio, ese primer amor que a veces reclama el Señor a través del libro del Apocalipsis. Esa sensación de sentirse responsable de una persona delante de Dios. Esa carga de proponerle lo que nosotros hemos descubierto. No sé cuántos me están entendiendo hasta acá. Entonces, a mí me ha pasado esto. A mí me ha pasado.
Yo me he conectado con gente donde eran fanáticos por ganar almas, fanáticos. Iban a comprar algo y al vendedor lo separaban un poquito. Dice, vos estás necesitando un milagro, ¿querés que ore por vos? Y el vendedor mirando para todos lados, porque está el patrón, el encargado mirando, lo que sé yo, sí, hago una oración cortita, te bendigo. Bueno, sí. Repetí conmigo. Pum, palo y a la bolsa. Para Jesús. Me junté con gente así y salíamos contentos. De ahí, ¡wow! Otro más. Por lo menos le dejamos la palabra semilla. O algo espiritual se descargó sobre esa persona. Hizo un trámite espiritual. Habrá que hacer un seguimiento. Después el Señor verá qué hace. Pero algo se comienza allí. Me recuerdo en uno de los viajes que en el primer viaje que fui a México, yo fui a visitar iglesias en aquel entonces. Y me recuerdo que los domingos predicaba en 3 iglesias diferentes. Y un día, mientras que cruzábamos la calle, porque llegábamos tarde, nos demoramos en una iglesia y llegábamos tarde al otro culto, ya estaban cantando media hora de coros esperándonos que llegue el predicador. Y a mí me llevaban, íbamos con el pastor Jesús, la pastora Lu. Y en el interín que cruzamos, que nos bajamos del auto para cruzar la calle, que la iglesia estaba enfrente, viene una señora y le pide una moneda. Entonces la pastora, mientras que se bajaba del auto, agarró una moneda y le agarró la mano, no le dio la moneda, le agarró la mano y le dijo, ven conmigo, tú necesitas que Dios haga un milagro contigo. Bueno, vení. Sí, voy a orar por vos. ¿Puedo? Sí. Mientras que cruzaba la calle, decí conmigo, Señor Jesús, te recibo mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, renuncio a las maldiciones. Ahora sí, en el nombre de Jesús. Mientras que estaba cruzando la calle, Señor, bendigo a esta mujer, la pongo en tus manos para que tú la guardes. Envía a los emisarios que la van a guiar a tu camino. En el nombre de Jesús, amén. Toma la monedita. Chao, Dios te bendiga. ¿Cuánto se puede tardar en cruzar una calle? Entonces, cuando miré todo eso, yo dije, yo esto lo tenía. Yo a veces me llevaba gente al baño de mi trabajo para predicarle de Jesús, para hablarle de Jesús. Le he predicado a gente que estando en el mejitorio, hablándole de Jesús. Digo, ¿qué pasó que en algún momento me transformé tanto en un profesional que ya no lo hice? A la pastora Graciela no se le escapa a ninguna persona cuando viaja en colectivo. La persona que va al lado seguro que algo le va a decir, algo le va a encima, es una profeta. Se le acerca a las personas, vio cómo la sonrisa de ella. Hola, Dios te bendiga, te tengo que decir algo de parte de Dios. Y la gente se le derrite toda así, no se le escapa una. ¿Vieron como esos peines que no se escapa un piojo así? No se le escapa un piojo. Yo digo, en algún momento, yo soy, a veces, apático, ahí. Dice, señor, ¿sabe dónde me quedo? Sí, señora, se tiene que bajar acá en la primera avenida, ahí se baja. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y yo tuve que entrar en un proceso de recuperar todo eso, en un proceso en el cual dije, crecí más, aprendí más la palabra de Dios, he conocido mucho más de las profundidades bíblicas, de los secretos escriturales. ¿Y qué me hizo bien? Sí, en capacitar personas, en formar pastores, en levantar iglesias, pero en agarrar un alma nuevita y llevarlo a los pies de Cristo. No, ya no estoy para ese nivel. Si Jesús estuvo para ese nivel. Si el Hijo del Dios viviente vino para hacer eso. Cuando llegaron sus discípulos, se encontró allí seguramente con alguna mala cara, porque estaba Pedro ahí. Pedro era hiperceloso de las cosas, de las cosas judías. Pedro se inclinaba hacia los judaizantes, lo vemos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no tiene una buena imagen de Pedro. Y Pedro cuando lo vio, y lo vio con una mujer, y con una mujer samaritana, se cayó la boca porque era Jesús. Hubiese sido usted o yo, ¿sabe cómo nos levantan peso, Pedro, no? ¿Qué haces hablando con una samaritana? Pero a Jesús te callaste la boquita, Pedro. Aprendiendo la lección. Yo le estoy predicando
a pastores, a líderes. No te minimices para nada. Yo le decía, ayer hablábamos con la pastora y vamos a crecer muchísimo. Vamos a crecer muchísimo. Y para poder crecer se necesita gente visionaria que extienda y que entienda lo que Dios quiere hacer. Amén. El mismo Pedro. Yo hablaba el domingo pasado, me quedé con muchas cosas sin poderlas decir, porque la reunión era muy diferente. Estuvo el señor intendente en este lugar y con sus tiempos recortados, pero él recibió la palabra también. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue como un hombre como Pedro, en un momento dado sintió hambre. Y mientras que le preparaban comida, él sube a la terraza para que Dios le muestre allí una visión, para que Dios le enseñe algo que Pedro supuestamente tenía que saber, porque era el que tenía las llaves del reino, era el que tenía la apertura de la predicación del evangelio. Era como obvio que tenía que saberlo Pedro a eso. Le muestra algo, animales, reptiles, animales que no comían los judíos, y Dios le dice, mata y come. ¿Tenés hambre? Come. Ahí lo vemos a Pedro negándose. Otra vez negándose. No, yo no como eso, yo no como cosas inmundas. Y Dios le estaba hablando no de animales, le estaba hablando de gente. ¿Se acuerda que lo prediqué el domingo pasado esto? Porque Dios quería orillar a Pedro a que vaya a bendecir a un italiano. Un italiano para Pedro era un filisteo incircunciso. Un italiano para Pedro era como comer perro, lo mismo. En Tijuana hubo una época que muchos restaurantes chinos fueron cerrados porque le descubrieron que estaban vendiendo perro. La verdad, que ahí estuvieron realmente metiendo el perro. Un día a la pastora Lumecina le apareció en el plato una pezuña de perro. Imagínense lo que es a pasar después de uno haber comido un plato y estaba por volver a servirse. ¡Ah! Salió ladrando de ahí. Y nosotros no somos judíos. Imagínense lo que es para un judío, ¿no? Que no comen cerdo, no comen nada. Así que imagínense, cuando Dios le transporta lo literal, le pone el ejemplo, porque Dios piensa, ¿y cómo hago para que me entiendan? ¿Cómo hago para que me entiendan? ¿Cómo hace usted cuando llega desesperado de hambre a su casa? ¿Cómo hace? Se agarra, lo primero que va a la heladera y después le da un beso a su mujer. A ver qué hay, a ver qué pica, aunque sea un pedazo de queso, un pedazo de pan, algo, porque el hambre es así. Y Dios utilizó eso mismo para que me entiendan, porque son seres humanos. Ellos son seres celestiales, no son de esta tierra. Los ángeles son celestiales, Dios es celestial, Jesús es celestial, aunque se hizo hombre para identificarse con nosotros, pero es celestial. ¿Cómo hace para explicarnos a nosotros? No, tiene que agarrar cosas terrenales para que nosotros podamos entender. Y nos está diciendo en esta mañana, ¿tenés esa hambre desesperada por las almas, por ganar gente, por bendecir mi obra? ¿Tenés prioridad en tus intereses? ¿Tenés prioridad en lo que a mí me compete para contigo y para con la sociedad? Es una pregunta que uno se hace al mirar la Escritura, porque por algo está escrito acá. Algún significado debe de tener. Tuvo que tratar con este Pedro. Tuvo que tratar con un ungido, con un hombre que Dios lo usaba mucho en milagros, un hombre que tenía la particularidad de ser honrado por el ministerio que Dios le había dado. Ahora, yo creo que te imagines esto. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, después de haber recibido a sus enviados, vamos a hacer de cuenta, pastor, que vos sos Cornelio, ¿sí? No tenés pinta de italiano, pero bueno, hacé de cuenta.
¿Viste lo primero que hizo Cornelio? ¿Viste que se tiró al piso para recibirlo de una manera como diciendo, y eso que era un hombre importantísimo, era eminente, un prominente en su sociedad. Pero cuando se encontró con Pedro, se postró en el piso y allí quedó como diciendo, me pongo a tu disposición, entro bajo tu directiva, ¿no es cierto? Haced de cuenta que lo haces. Esta postura, vení un poco más acá para que no se acople. Esta postura, para Pedro, el Pedro de antes, era lo más normal. ¿Por qué? Porque es un perro. Los perros son así. Sin embargo, después de haber entendido, porque no entendió con la samaritana Pedro, lo entendió cuando vio ese manto y cuando Dios lo regaña, cuando le dijo, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Cuando lo vio así, miró a Cornelio, lo miró a Dios, dijo, no, Cornelio, no, parate, no. ¿Sabe qué, Cornelio? Vos y yo somos iguales. No soy superior a vos. Soy tan menesteroso de Dios como lo sos vos. Así que te doy la bienvenida a mi corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Y a su nombre! Pero lo entendió. Lo entendió. Su sombra sanaba a los enfermos. Pero esa parte no la había entendido. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Por ahí tenés un ministerio poderoso y Dios te usa en gran manera. Pero ¿entendiste esa parte? De que un borracho pordiosero que veas por ahí afuera tiene tanto valor como vos en el reino. Rescatarlo como un tizón encendido. ¿Sabes qué es un tizón encendido? Es el palo quemado. Rescatarlo del fuego, soplarlo, restaurarlo. ¿Sabes lo que pesa delante de Dios? ¿Sabe lo que pesa delante de Dios eso? Cuando Dios dice, está contagiado con mi espíritu, estaría dispuesto a ir a la cruz también, estaría dispuesto a morir también, porque algo le afectó, como le pasó a esta mujer, como lo recibió esta mujer, una mujer contagiada. Ahora, no voy a extenderme con la palabra, mirá. En este caso, del capítulo 4, los discípulos estaban atendiendo las cosas que son terrenales, que son necesarias. Trajeron comida terrenal. Y la comida terrenal no le sirvió a Jesús en ese momento. Y eso que vino cansado. ¿Por qué? Porque recibió un tónico espiritual. La mujer samaritana vino a buscar agua. Vino a buscar agua en un cántaro. Lo traía. Y lo cargó al cántaro. Pero en el versículo 28, después que probó el agua de Jesús, dice que el cántaro lo dejó, no lo llevó. Esa agua era para tomar, para lavarse, seguramente para cocinar alguna comida a su familia, pero dejó eso y llevó otra comida, llevó otra agua. Y yo la pregunta que vuelvo a insistir desde que comencé esta palabra, Dios nos contagia con esto. Jesús nos contagia con esto. Nos pone ese mismo sentir. Yo le dije a Dios, Señor, nada me quite esa hambre. Que nada quite esa hambre de mi corazón. No dejes que la apatía ministerial y espiritual me abarque. No lo permita, Señor. Cada vez que me siento en un avión y tengo que estar varias horas al lado de una persona, tengo la responsabilidad en mi corazón que esa persona se tiene que ir con Jesús y a veces no tengo nada de ganas de hablar, nada. Pero de alguna manera, siempre ando con tarjetitas encima, es una excusa a veces para entrar en conversación. Apenas surge algo, mira, yo quiero orar por tu vida, contá conmigo, quiero bendecirte. Y hay algo que no se va, que no se quita, pero hay veces que sí. Hay veces que las mismas preocupaciones te sacan de ese foco. Quizás alguno está pensando, sí, a mí antes me pasaba eso, ahora estoy más tranqui. Ahora estoy más como sedado en esa área. Como que siento menos responsabilidad. Date una vueltita, mira, date una vueltita por el cementerio de acá o por el cementerio de allá abajo y vas a ver cuántos muertos entran allí y cuántos serán salvos.
Vos dirás, no, pero eso le corresponde a la iglesia de allá. Sí, quizás tengas razón, o no. Pero cada uno toma esta palabra y puede decirse como si tuviese frente a un espejo, porque la palabra de Dios es como un espejo, y te mirás y decir, tengo ese contagio de estar cansado, de sentarme en un lugar cansado y que de repente desde mi interior pueda salpicarle agua a alguien que esta vez encima no era gran cosa, a una samaritana, a una mujer que no sé si se merecía la gracia de Dios. 5 maridos había tenido, 5. Y el que estaba ahora no era el de él, de ella. Quizás era marido de otra mujer. Cualquiera puede decir, no, primero andá, arrepentite, tráeme frutos dignos de arrepentimiento y después hablamos. Jesús la ministró. Lo primero que hizo. ¿Cómo me pides agua? Si supieras del agua, le ofreció el Espíritu Santo. Si supieras que te puedo dar al Espíritu Santo. Una cosa más. Tenés pecado. Sí, tenés pecado. Porque tuviste 5 maridos y el que tenés ahora no es el tuyo. Te podés equivocar 1, hermana, 2, pará. 3, bueno, es una chambona. 4, 5, pará. Algo está mal ahí. Algo está mal ahí. No vemos que la acusó, le ministró su pecado. No entra en todos los detalles la palabra de Dios, pero sí tocó ese tema. Le ministró su religiosidad, su tradición en este pozo. El pozo de Jacob, este pozo no sirve para nada si no está Dios en el asunto. No es el lugar, es el espíritu. Es el espíritu que se mueve. Pero Jacob, nuestro padre, el agua esa se quedó ahí. El agua de Jacob no se la llevó. Se llevó el agua de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quiero tener agua de Jesús todo el tiempo. Le pido a los músicos que pasen. Yo quiero que te pares un poquito, que te pongas de pie. Y que tengas un momento de reflexión. De verdad. No lo hagas como algo común. Y que digas, ¿hay algo que te apagó? ¿Hay algo que te haya hablado de esta palabra? Porque yo cuando profundicé en todo esto quise y dije, Señor, yo quiero ser contagiado. Yo quiero ser contagiado. Todos los que elegimos servirte pasamos por diferentes situaciones, por diferentes momentos. Pero yo quiero ser contagiado. Yo quiero tener eso que sentiste con la mujer samaritana. No la miraste con desprecio. De entrada te diste cuenta que era una pecadora. De entrada. Algunos piensan, porque conocen de la cultura de aquella época, que ella fue sola, porque las mujeres iban todas a su mismo horario. Ella fue sola porque ni siquiera las otras mujeres aceptaban estar con ella. Fue en un horario donde iba sola a recoger el agua. Pero de repente aparece alguien allí al cual yo amo, tú amas, llamado Jesús, y que nos deja una ilustración bíblica y que nos dice, necesito que te contagies de esto. De verdad, sin religiosidad. De verdad. Mirá que Pedro le costó entenderlo. Si alguno tiene un ministerio poderoso, no creo que sea más poderoso que el de Pedro. Y no tenía este ingrediente. No lo tenía. Y algunos que están en este lugar están soñando con cosas grandes de parte de Dios. Una de las claves es esta, hermano. Si no tenés este ingrediente, que te duela las almas de tener pasión por ellas, entonces vas a necesitar decirle a Dios, y yo quisiera decírselo todos juntos, ¿no? Decirle a Dios, esto no es una palabra más, Señor.
A mí tu palabra me acorrala. Yo no puedo ser indiferente a todo esto. Yo a veces estoy muy metido en las cosas terrenales, Señor. Encargándome de ir a comprar la comida. Yo no quiero descuidar mis responsabilidades terrenales, Dios, pero yo no puedo irme a mi casa sin antes hacer un arreglo contigo, sin antes pedirte que hagas una operación en mi corazón. Sin antes entender cuál es mi protagonismo, cuál es mi visión en este ministerio. Sin antes pensar en cuál es la parte mía para que todas aquellas sillas que están en el fondo no estén vacías. ¿Cuál es la parte mía? En plena guerra espiritual. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ahí con tus ojos cerrados, me gustaría abordar una oración